Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar de este tema que se ha vuelto un dilema, el incremento del 12 al 15% del IVA acá en mi país. Y pues ocurre que existen muchas experiencias positivas, experiencias negativas. Muchas personas están confundidas, otras sí tienen claro el asunto. Unas personas piensan que va a incrementarse el 15%, pero estamos actualmente en un 12% y subirá al 15%. Y pues como matemático es mi obligación poder contribuir a aclarar esta duda que se está pues estableciendo en muchos ciudadanos. A mis estudiantes y a la ciudadanía en general, comparto esta información para que tengamos claro conocimiento de cómo es que funcionan los números en esta situación del impuesto al valor agregado, que pues como indicó, pues a partir de mañana tendremos un IVA del 15% y ahora pues el día de hoy estamos en el 12%. Y ocurre pues que hay confusiones, ocurre que muchos se aprovechan para decir cosas que realmente no están en el marco matemático realmente de lo que están enunciando estas cantidades. Entonces, primero vamos a hablar de qué es el tanto por ciento, ese símbolo que se representa con esta cifra, por decirlo así. ¿Y qué es el tanto por ciento? El tanto por ciento es lo que se toma por cada 100 unidades. Este es el símbolo del tanto por ciento. ¿Y qué es el tanto por ciento? Como digo, pues es lo que se toma por cada 100 unidades. Por ejemplo, ¿qué significa el 2%? El 2% significa que por cada 100 unidades tomaré 2 unidades o incrementaré 2 unidades dependiendo de qué es lo que estamos hablando. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en las tiendas. Dice, estamos haciendo un descuento del 10%. ¿Qué significa un descuento del 10%? Que por cada $100 que usted compre le van a descontar $10. ¿Qué significa por acá 10%? Pues significa 10 unidades por cada 100, que pueden ser 10 unidades descontadas o 10 unidades incrementadas. Suponga que usted tiene que pagar un préstamo y por atraso le incrementan el 10%. Si usted tenía que pagar $100 al día de mañana o cuando vaya a pagar por motivo de atraso, le van a cobrar $10 por cada 100. Entonces, a partir de ese criterio, que ya tengamos claro lo que es un tanto por ciento, vamos a ir comprendiendo cómo es la dinámica de lo que es este 15% del IVA. Porque como digo, hay situaciones que están muy claras y hay otras situaciones que no lo están, y también hay un grupo que con mucho respeto pues se está aprovechando de esta situación. Yo escucho por ahí, algunos dicen, no, aprovecha a comprar antes de que suba el IVA, pero lo hacen ver como algo monstruoso y realmente pues, bueno, yo no estoy hablando acá de política. Mi objetivo acá es, sí, es pues netamente matemático, enfocar el contexto desde un punto de vista de las matemáticas. Estamos pasando no del 0 al 15%, estamos pasando del 12 al 15% y esa diferencia es del 3%. Es decir, que antes por un producto que costaba $1 sin incluir el IVA, usted pagaba $1 con 12 centavos. Repito, un producto que no estaba incluido su IVA, costaba $1, usted pagaba $1 con 12 centavos. Ahora, ¿cuánto va a pagar por ese producto que cuesta $1 y no está incluido el IVA? Usted va a pagar pues el 15%, que sería 1.15. Entonces, aquí vamos a pensar. Antes, por ese producto que costaba $1, incluyéndole el IVA, usted pagaba 1.12, es decir, $1.12. Ahora, ¿cuánto va a pagar? Va a pagar $1.15. Entonces, vayamos sacando nuestras propias conclusiones. Por ese producto que costaba $1, usted pagaba 1.12. Ahora paga 1.15. ¿Cuánto es el incremento? Es decir, que se incrementó en 3 centavos y no en 15 centavos como pudiera verse o como pudieran hacernos confundir, pues algunos grupos, algunas minorías o alguien con su objetivo pretende pues hacernos equivocar. Entonces, mi obligación como matemático es poner al tanto a usted estos detalles, esta dinámica de los números, pues repito, como dijo Pitágoras, todo es número, dijo Pitágoras, y los números están presentes en nuestras vidas en cada momento. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quedemos claro. Por un producto que usted pagaba 1.12, ahora va a pagar 1.15. Vaya viendo la diferencia, ¿cierto? Realmente es 3 centavos. No estoy diciendo que sea poquito, porque sí es un incremento, pero no es de la manera
exponencial o catastrófica como pudiera presentarse o como pudiéramos verlo en algunos programas de ventas en donde nos dicen, pues, compre al 12% que ya se viene el 15%, y entonces nos ponemos nerviosos por escuchar eso y qué es lo que va a pasar. Y ya lo expliqué. Por cada dólar usted pagaba antes 12 centavos, ahora va a pagar 15 centavos. Entonces, por cada dólar que usted consuma y que este dólar grave IVA, porque obviamente también hay que tener claro que no todos los productos que consumimos graban IVA. ¿Cuáles son los productos que graban IVA? Pues son los productos que generalmente que pasan por un proceso por un proceso de industrias, que es sometido a un proceso para poder transformar ese producto, ¿cierto? Una fruta se convierte ahora en una conserva, entonces eso, ¿no? Tener en cuenta que no todos los productos sufren o se les agrega el IVA. Entonces, por cada dólar que usted consuma, pues, y que este dólar grave IVA, usted va a pagar 3 centavos más. 3 centavos más. Quedamos claro con eso, ¿cierto? Entonces, ahora sí ya vamos cogiéndole el hilo a esto de esta situación que estamos atravesando, pues como digo, pues mañana ya nos vamos a despertar con un 15% del IVA, pero estábamos en el 12. No es que no existía y tenemos ahora 15, o sea, mucho ojo con eso. Entonces, por productos valorados en $20, ¿cierto? Ya hicimos un ejemplo con $1. Por un producto que esté valorado en $20, usted pagaba 20 agregándole el 12%. Para que nos dé el resultado, aquí yo le coloco 1.12 para que nos dé directamente el resultado. Es decir, que 20 por 1.12, ¿cuánto estaba pagando? ¿Cuánto pagaba por ese producto? Pues pagaba $20 sin IVA, pues terminaba pagando con el IVA, él terminaba pagando con IVA $22.40. ¿Y ahora cuánto pagará? Pues ahora pagará $23. Entonces, ¿cuál es la diferencia de $22.40 que se pagaba a $23 que se va a pagar ahora? Pues la diferencia es de 60 centavos. Pero usted dirá, pero bueno, ¿y cuál es el objetivo de Mathematicox? Mathematicox quiere, de alguna manera, pues, está trabajando para alguien y nos está induciendo a que esto es normal. A ver, mi función como matemático es explicar cómo se comportan estas cantidades. Y lo que yo traigo aquí, pues, es si usted tenía que pagar $20 y incrementando su IVA era 22.40, pues ahora es $23. ¿Cuál es la diferencia? 60 centavos. Por supuesto que sí es un incremento, pero no es un incremento exponencial, un incremento exagerado como pudiera verse. Ahora alguien podrá decir, ingeniero Cox, pero yo con 60 centavos puedo hacer muchísimas cosas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo no estoy diciendo que el 3% que se incremente sea algo pequeño. Estoy yo mostrando de manera objetiva qué es lo que sucede, porque más adelante voy a indicarles a ustedes cuáles son los posibles errores que suelen presentarse y allí vamos a ver pues cómo se comportan estas cantidades cuando hay un error o cuando alguien está manejando de manera errada estas cantidades. Entonces, por acá, vamos a suponer que usted hace las compras por mes y usted gasta $200, $200 o por cada 15 días. O bueno, que usted hace compras por un valor de $200. ¿Cuánto pagaba usted por ese valor de $200? Pues pagaba, incrementando su IVA del 12%, $224. Ojo, $200 estaba sin IVA y con IVA 12% se pagaba 224. ¿Y cuánto va a pagar ahora con el IVA? Pues de 15%, ahora se va a pagar $230. Ahora, dígame usted, ¿cuánto tendremos de diferencia de 224 a $230? ¿Cuánto tendremos de diferencia? Pues la diferencia es de $6. Por supuesto que esos $6 pueden servir de mucho en su economía familiar, por supuesto que sí, y vuelvo y repito, mi objetivo es ser objetivo en lo que es el proceso matemático, en lo que ocurre con los números cuando tenemos un 12% y cuando tenemos un 15%, nada más, ese es mi objetivo. Entonces, por supuesto que ya estamos hablando de $6, pero también tener en cuenta que ya estamos hablando también acá de una cantidad pues mucho mayor que es $200. En el caso anterior, cuando teníamos una factura que teníamos que pagar $20, terminábamos pagando, ¿cuánto era? 22.40 y luego 23, 60 centavos se incrementó. Por $20 se incrementó 60 centavos y por $200 se incrementa $6. Tened en cuenta ese referente. Y fíjese usted, ahora nos vamos a una cifra más grande, un carro.
cuyo valor está un promedio, un promedio que esté en unos $20,000. ¿Cuánto es cuánto es el valor de ese auto cuyo valor es de $20,000 con el IVA del 12%? Pues ese valor era de $22,400. Con el 12% se pagaba $22,400. ¿Y cuánto es ahora con el 15%? Pues ahora es $23,000. Ahora, saquen sus conclusiones. ¿Cuál es la diferencia de 22,400 ahora a que vamos a pagar con el 15%? $23,000, ¿cierto? Estamos hablando de $600. Ahora, eso es el objetivo que yo tengo, que ustedes hagan sus propios análisis y no pues tomen análisis por alguien que quiera manipularlos o que quiera inducirlos a creer algo que sea o que no sea correcto. O sea, saquen siempre sus propias conclusiones, hagan sus análisis. Pues como dice René Descartes, primero pienso, luego existo. Fíjese usted aquí algo que es un valor pues bastante considerable, un auto cuyo valor es de $20,000 con IVA, $22,000, $22,000 con 400 y 12%. ¿Y ahora cuánto es? Es $23,000 y pues ahora, ¿qué significa? Que tenemos una diferencia de $600 y pues obviamente es 600, sí, pero estamos hablando de una cantidad ya bastante grande que es $20,000. Vayamos ahora a ver los posibles errores que podrían parecernos correctos. Mucho cuidado con eso, sí, mucho cuidado porque cuando a veces no tenemos dominio de los números, de las matemáticas, podrían pues cobrarnos de más, podríamos ser afectados. Sí, siempre eso yo digo, ¿no? Siempre motivo a mis estudiantes a que también aprendan a hacer cálculos mentales porque a veces no en todo momento disponemos del celular, disponemos de una calculadora, entonces siempre tener, pues, hacer cálculos mentales, tener referentes. Vea usted cuál podría ser un error. Por productos valorados en $20, pues antes se pagaba 22,40, que ya tomé como referente esto. $22 como con 40. ¿Cuánto se paga con el 15%? Se paga $23. Pero aquí vamos a ver que aquí puede ocurrir un error y puede pues ante nuestros ojos parecer como que no sea error, puede parecer como que sea correcto. Es decir, que a ese valor 22,40 se le incremente el 15%. Quiero que en este momento haga ese análisis, es decir, la factura, sí, el valor de la compra sin IVA, 12% es $20. Con 12% de IVA es 22,40. Pero aquí puede venir el error, no tanto por el comprador, quizás por el vendedor y de manera hábil o pretenda, pues, pretenda perjudicarlo, ¿sí? Por no decir otra palabra. Entonces, a este valor 22,40, a ese valor que ya tiene el 12% del IVA, le incrementen el 15% y estamos hablando que 22,40 multiplicado por el 15%, yo aquí le agrego 1, eso da 25. Allí está un error. ¿Por qué? Porque no tiene que calcularle el 15% a 22,40. Tiene que calcularle el 15% a 20, que es el valor en donde no está pues allí dentro, incluido el 12%. Ahora bien, suponiendo que en la tienda donde usted va a comprar ya está incluido el 12% en ese valor, y que a ese valor le quieran incrementar el 15%, allí sí, mucho ojo, porque aquí, ¿qué estaríamos pagando? Estaríamos pagando por un lado el 12% y por otro lado estaríamos pagando el 15%. Mucho cuidado con eso, ¿cierto? Y aquí está un ejemplo clarísimo de lo que del error que podría existir al momento de hacer ese cálculo. Repito, $20 por lo que teníamos que pagar, calculando el 12%, 22,40. Y que a ese 22,40 nos quieran calcular nuevamente o incrementar el 15%, eso sí, ya llegó a cuánto, pues eso ya llegó a 25,70 cuando realmente, pues, ¿cuánto es ese valor con el 15%? Ese valor con el 15% es 20 por el 15%, pues eso hace $23, como ya lo indicamos allá. Entonces, en la diapositiva anterior, hay mucha diferencia entre $23 que debo pagar y 25,76 que no debo pagar, pero haciendo uso de la calculadora, alguien me podría demostrar, pero vea, ingeniero, 22,40 por el 15% es 25,76, correcto, pero no tiene que calcularle el IVA a este valor 22,40 porque en ese 22,40 ya estaba incluido el 12%. Entonces,
Son posibles errores y tenemos que estar atentos a esos para no ser perjudicados. Escuchaba en una entrevista, un reportaje donde se hacía el análisis con esto del 15%. ¿Y sabe qué escuché yo ahí? Pues decía la presentadora de que qué pasa por decir, bueno, no todos los alimentos graban IVA, pero por decir en un restaurante ejecutivo, entonces decía ella que un almuerzo ejecutivo posiblemente que esté en un valor de 4,25, ahora cuesta 4,89. Entonces me puse a pensar, ¿cómo era posible pues que se estaba incrementando bastante? Y tener en cuenta que por cada dólar se incrementa 3 centavos. Entonces aquí era obvio que si estamos hablando de $4, que $4,25, como estábamos hablando de $4,25, de manera rápida, un cálculo rápido, pues, ¿qué es lo que yo pienso? Por cada dólar, 3 centavos, lo que significa que el incremento debería ser, pues, eh, 3 centavos por $4 serían 12 centavos y por los 25 centavos un poquito más. No podría llegar a más de unos 15, unos 14 centavos. Entonces, ¿cómo es posible que de 4,25 esto se incrementara pues a 4,89? Obviamente allí había un error y por supuesto, ¿y dónde estaba el error, cierto? Y fíjense que esto pues lo vi en una entrevista que se hizo pues allí en un canal y estaba haciendo yo mi análisis. No puede ser posible que un almuerzo que cueste 4,25 tenga un precio final de 4,89 con el 15%. Imposible. ¿Por qué razón es imposible? Porque solo se está incrementando 3 centavos por cada dólar. Y 3 por $4 estábamos hablando de 12 centavos más los 25 centavos, ¿cuánto podría generar? Podrían generar unos 4 centavos más. Entonces, perdón, podría generar por cada dólar 3 centavos. Entonces, los 25 centavos eran por ahí unos 12, 13, 14 centavos. Ya lo vamos a ver de manera precisa cuánto es. Entonces, se dan cuenta que podría parecer correcto que al 4,25 le agreguemos el 1,15 y eso nos dé 4,89. Y saben, mis estimados amigos, ¿dónde está el error aquí? Que en el 4,25 ya está colocado el 12% del IVA. Y entonces el error está incrementarle a ese 4,25 el 15%. Entonces, verá, vamos a hacer el análisis acá. Realmente, para que podamos pagar 4,25 por el almuerzo en un lugar donde graba IVA, es decir, que realmente el almuerzo cuesta 3,79 y 46 centavos representan el 12% del IVA. Es decir, que el almuerzo termina costando 4,25. Ahora, a ese 4,25 no le va a agregar el 15%. No, 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 de esa manera no va a ser, porque si ya lo hacemos de esa manera, pues ahí es que da 4,89. Mucho, mucho ojo. Usted le va a calcular el 15% es a 3,79, porque a 3,79 le calculábamos el 12% y ese 12% era que daba pues 4,25. Ahora, a ese 3,79 usted le va a incrementar el 15%. 3,79 usted le va a incrementar el 15%. ¿Y cuánto es ese 15%? Entonces hacemos el cálculo, 3,79, hacemos el cálculo, 3,79 por 1,15 y eso nos da pues 4,35, 4,35, 4,36. Es decir, ¿cuál ha sido este valor aquí? Este incremento ha sido aquí, que ya lo voy aquí a modificar, es decir, es la diferencia entre 4,36 menos 3,79. Esa diferencia es de ¿cuánto? Es de 57 centavos. Esa diferencia aquí es de 57 centavos. Ahora bien, hagamos el siguiente análisis. ¿Cuánto se pagaba con el 12%? 46 centavos. ¿Y cuánto se está pagando ahora con el 15%? Se está pagando 57 centavos. Es decir, lo que ya habíamos hecho de manera rápida, ese cálculo, este es el valor del 15% y este es el valor del 12%. Ahora, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuánto hay de 46 para llegar a 57? Pues de 46 para llegar a 57 hay 1 para 47 y 10 para 57. Es decir, que la diferencia es de 11 centavos. Finalmente, no debe pagar 4,89 por ese almuerzo en un restaurante ejecutivo
porque significa que el almuerzo cuesta 3,79 y con 12% es 4,25, pero con el 15%, pues eso ahora lo que va a terminar pagando es 4,36. Entonces, eso es lo que tengo como objetivo, hacer esta aclaración, que no debemos en ningún momento pues estar cursando por ese miedo, por ese temor, por todo lo que dicen. Hagamos nuestros propios análisis, hagamos nuestras propias, saquemos nuestras propias conclusiones. Y como dije al inicio, ¿qué significa el incremento del 3%? Significa que le incrementan 3 centavos por cada dólar. Por cada $100 que usted consuma, va a pagar $3 más. $3 más. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué significa entonces dentro de los errores? ¿Qué significa, qué sigue significando ese 15%? Que otro error que podría presentarse, lo que ya indiqué, que al producto que ya tenga grabado el 12% del IVA, se le agregue el 15%, como estábamos hablando aquí del caso del almuerzo, pues que costaba 4.25, pero allí ya estaba incluido el IVA. Y de 4.25 le estamos calculando el 15% otra vez. Es decir, primero le incrementamos el 12% y luego el 15%. Y así no es, de esa manera no funciona. Es del 12 al 15% que es el 3% que se incrementa. Tenga en cuenta, $3 por cada 100. Es decir, que si usted hace una compra de $100, usted va a pagar $3 más, a diferencia cuando antes estaba el IVA al 12%. Pues de esta manera yo espero que haya quedado claro esta dinámica de cómo se va a comportar el IVA del 12 al 15%, mis estimados estudiantes, mis estimados amigos. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas. En este caso, pues es una matemática aplicada a la vida cotidiana, pues yo estoy muy seguro, estoy completamente seguro que este video será de mucha utilidad en sus actividades cotidianas. Se cuidan bastante.